verso 1 y verso 2. Gloria al Señor. Efesios capítulo 2, verso 1 y verso 2. Gloria al Señor. Vamos a estar iniciando. Gloria a Dios. Hoy estaremos estudiando la desobediencia en la tierra. Gloria al Señor. Voy a estar haciendo algunas preguntas para ver si logramos recordar los temas que hemos estado estudiando estos lunes anteriores. Gloria al Señor, para que así vayamos, ¿verdad? O mejor dicho, sigamos la frecuencia, ¿verdad? Que tenemos desde el primer día que empezamos con esta enseñanza. Capítulo 2, verso 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Amén. Esa es la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por la ofrenda, Dios mío, que hoy mis hermanos han depositado. Vengo a pedirte, Señor, que tú la bendigas y la multipliques, Señor, al 100 por 1. Mi Dios, yo te ruego, Dios Todopoderoso, que aquel que no pudo ofrendar, también lo pueda bendecir, mi Dios, para que pueda tener la oportunidad de demostrar, Señor, que también sabe adorar, Señor, a través de las ofrendas. Oh Dios Todopoderoso, te doy gracias. Ahora te pedimos, mi Dios, que tomes el control de lo que hoy vamos a estar estudiando. Que tú, mi Dios amado, seas el que dirija mis labios, el que ponga palabras en mi boca, para así, Señor, poder dirigir a tu pueblo. Te pido, Dios, de que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, y así, mi Dios, con alegría poder recibir tu palabra. No solamente recibirla, sino que bendiga nuestra vida. Gracias, Señor. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Antes de yo hacer preguntas, me encantaría de que usted me ayudara a ver si logra recordar de los temas anteriores que hemos estado estudiando. ¿Qué recuerda usted de esos temas? ¿Qué recuerda haber aprendido de las enseñanzas anteriores? Esta que pasó fue la rebelión en el cielo, ¿verdad? La rebelión en el cielo, sí. Amén. Ya recordamos el tema. Rebelión en el cielo. Habló de Lucifer. Ajá. Lucera Lucifer, sí. Pero, ¿qué aprendimos con esa enseñanza de la rebelión, la primera rebelión en el cielo? Amén. No logran recordar. Número 1, el primero que rechazó la autoridad de Dios fue Satanás, el diablo. Por lo tanto, en el huerto del Edén, engañando a la mujer, también sucede lo mismo. Ahora vamos a estar estudiando eso, ahora vamos a estar entrando en detalle de lo que es la desobediencia en la tierra. Cómo Satanás, ¿verdad?, engaña a la mujer, y el hombre, ¿verdad?, desobedeciendo a Dios, también se revela en contra de la voluntad de Dios. Amén. Estamos leyendo el versículo 1 del capítulo 2 y el versículo 2 de Efesios. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Amén. ¿Cuándo es que sucede esto? O mejor dicho, como dice el texto: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo fue que nos dio vida? Cuando lo aceptamos. Cuando lo aceptamos. Ok, entonces, antes de eso, Cuando nacimos con pecado. amén. Entonces, eso quiere decir que el pecado sí se hereda. Eso viene en los genes. Eso sí lo sabemos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde el primer hombre, yo les he explicado siempre a los muchachos de
que recibe las enseñanzas o doctrina, mejor dicho, para bautismo, de que Adán viene a ser como la lata del pan, ¿verdad? Que se usa cuando se cae y se da una pachón, ¿verdad? Y se sigue usando la lata. Todo el pan, la harina que se introduzca ahí, va a salir con esa marca. Entonces eso fue lo que sucedió con el primer hombre. La marca del pecado se transfirió a toda la humanidad. Amén. Así que algunos de ustedes sí lo saben, ¿verdad? O se lo han enseñado. Así que en el huerto del Edén fue donde se transfirió todo el pecado a toda la humanidad, por cuanto Adán y Eva eran los padres de toda la humanidad. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, fue que estábamos muertos en nuestro delito y pecado. ¿Estamos aquí? Desde entonces estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces recibimos la vida cuando Jesucristo decide darla para que nosotros tuviésemos vida. Porque la Escritura dice que la paga del pecado, por eso dice aquí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Había una sentencia ya para nosotros. Ya estaba la sentencia. Entonces, con esa sentencia estábamos muertos. Por eso es que Él dice, nos dio vida. O sea, a través de Jesucristo. Cuando Él ofrece su vida en la cruz de Calvario, es crucificado, entrega su vida, ahí nos da la vida a nosotros. Entonces ya no estamos muertos, sino que vivimos. Claro que para hacerlo efectivo, nosotros tenemos que reconocer y aceptar a Jesucristo. ¿Estamos aquí? Amén. Amén. Ok, ahora sí. Gloria al Señor. Vamos a volver a poner este teléfono en modo avión porque si no, nos van a distraer. Gloria al Señor. Entonces, el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, ¿qué aprendimos en la primera lección sobre la guerra espiritual? Para los que no han estado, estamos estudiando sobre la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque es importante que la iglesia de Dios esté preparada respecto a este tema. Dijimos también, yo sé que ustedes lo van a recordar, de que hay muchos que están en el medio y no quieren estar en esta guerra, no quieren estar, mas sin embargo lo están. Y por lo tanto nadie puede estar en el medio del fuego cruzado. ¿Por qué? Porque va a salir dañado, va a salir afectado de ambos bandos. O sea que nosotros, siendo de Cristo, no podemos tener una vida pasiva, sino que debemos estar activos. Los que han sido militares saben, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué? Están en un cuartel, pero ¿qué están ahí? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué pasa en el cuartel? Están siendo entrenados. No saben en qué momento va a salir a la batalla. Entonces, aunque haya paz, ¿verdad? El que se mete al ejército tiene que estar entrenando todo el tiempo. Y eso es lo que sucede con nosotros. Nosotros somos el ejército del Señor. Por lo tanto, nosotros debemos estar preparados. Amén. Así que estamos en guerra espiritual. Y la Biblia nos enseña de que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra potestades que gobiernan los aires. Por eso dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, que el Señor lo reprenda. Correcto. Entonces él es el príncipe de la potestad del aire. O sea, que los espíritus malos, o mejor dicho, los demonios operan en el aire. Por lo tanto, esa es la razón por la que nosotros siempre vamos a estar batallando, porque ellos no, o mejor dicho, es nuestro enemigo en común y nosotros somos su primer enemigo. ¿Estamos aquí? Entonces, antes de que tuviésemos vida, andábamos conforme a la corriente de la potestad del aire. Eso es lo que dice. Conforme, dice, al príncipe de la potestad del aire. Ahora, con este tema vamos a estar aprendiendo sobre la autoridad. ¿Cómo es que opera el reino de Dios? Y cuando hablamos de autoridad,
eso se pone un poco serio. Una de las cosas que más trabajo nos cuesta es someter nuestra voluntad a la orden de otra persona. ¿A cuánto les cuesta eso? Dice, no, él a mí no me va a mandar porque, sí, ¿verdad? Ni a mi papá le hacía caso yo. O sea, hablando de una manera natural, para que usted me entienda. Normalmente nadie logra someterse a la voluntad de otro. Le cuesta. Eso nos cuesta trabajo. Por ejemplo, los que tenemos un jefe, ¿verdad? Que nos emplea. Nos cuesta muchas veces someternos a esas autoridades. Y muchas veces hasta nos rebelamos. Nos creemos, ¿verdad? Que somos la última Coca-Cola del desierto y que sin mí él no va a poder hacer nada. Y ya ustedes sabrán, ¿verdad? Entonces, nos cuesta trabajo someternos a la voluntad, a la orden de otras personas. Ahora, vivimos en una época donde se rechaza cualquier forma de autoridad, así como las reglas o normas que todos debemos cumplir. Desde el principio, la desobediencia de Adán y Eva en el jardín resultó en la caída de la humanidad. Y el pecado entrando en el mundo, a lo largo de la Biblia vemos ejemplos de cómo la desobediencia trae juicio y castigo divino. Por ejemplo, el pueblo de Israel desobedeció repetidamente los mandamientos de Dios. ¿Y qué sucedía cuando ellos pecaban? Cuando ellos se rebelaban en contra de Dios. ¿Eran sometidos a qué? Castigo. Eran sometidos a servidumbre. O sea, eran cautivos. Venían los invadillas y se los llevaban cautivos. Entonces, toda desobediencia trae esta consecuencia. Y enseñábamos también de que estas historias de cómo el pueblo de Israel se rebelaba en contra de Dios, nos enseñan a nosotros que no podemos rebelarnos en contra de la voluntad de Dios, y mucho menos a las autoridades que Dios ha delegado. Estamos aquí, ¿verdad? Amén. Ahora, Israel desobedeció repetidamente los mandamientos de Dios, lo que trajo como resultado la esclavitud, el exilio y la pérdida de su tierra prometida. Además, la desobediencia a las enseñanzas de Dios hace que se pierdan las bendiciones espirituales. La mayor afectación es la separación de Dios. Esa es la mayor afectación. O sea, que si desobedece se separa de Dios. Y por lo tanto, separarse de Dios, eso es terrible. Porque mejor se le fuese, dice la Escritura, no haberme conocido. Mejor es que se amarre, ¿verdad? Y se lance a lo profundo. Ahora, dice Romano, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio. O sea, que si pecamos voluntariamente, nos exponemos solamente a juicio. ¿Y a los juicios de quién? De Dios. Amén. Entonces, es importante destacar que no solo afecta a la persona que la comete, sino también a aquellos a su alrededor. Causa daño y sufrimiento a nuestros seres queridos y personas que nos rodean. La desobediencia a las leyes y principios de Dios lleva a la corrupción, la injusticia y la destrucción de la sociedad en general. La soberbia y el egoísmo nos hacen sentir autosuficientes, superiores, sin rendir nuestro juicio y voluntad, poniendo como pretexto que se está afectando nuestra libertad. Que muchos dicen, no, entonces quiere decir de que yo ya no tengo libertad cuando yo me estoy sometiendo a la voluntad de alguien. Eso nos pasa, ¿verdad? Entonces, algo que podemos notar de esto es de que al pecar daña nuestro entorno, como lo que sucedió en el huerto del Edén. Eva pecó, Adán pecó y dañó todo su entorno. Dañó toda la creación, dice Pablo. Todo el globo, ¿verdad? De la creación. Lo dañó. ¿Por qué? Si hablamos de los animales antes no se comían entre ellos. Porque lo natural era que ellos comían pasto. Pero la desobediencia del hombre afectó todo su entorno. Entonces quiere decir de que eso mismo pasa
cuando nosotros desobedecemos al Señor, mayormente los que somos la cabeza de hogar, ¿verdad? Si el hombre peca, va a dañar a la familia. Ahora, la Escritura dice que alma que pecare, esa morirá. Y se tenía una costumbre en Israel que decían, los padres comen las uvas y los hijos sufren la dentera. O sea, quiere decir de que si los padres pecaban, quienes pagaban las consecuencias eran los hijos o la familia. Pero de ahora, dice la Escritura, ya no será así, dijo Dios, sino que alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, ahí entendemos que la salvación, ¿verdad?, también es individual. ¿Verdad? Nosotros hemos aprendido eso. Pero debemos saber de que vamos a traer sufrimientos a nuestra familia cuando pecamos. Hasta aquí. Amén. Amén. ¿Por qué? Cuando es el hombre el proveedor de una casa, por decirlo así. Si el hombre peca, se rebela en contra de Dios, lo primero que va a suceder es que se va a quedar sin trabajo. O vienen enfermedades que también va a afectar a la familia. Tal vez ellos no se van a enfermar porque el que pecó fue usted, pero ellos van a sufrir al verlo a usted sufrir. ¿Estamos aquí? Amén. Quiero que entendamos esta parte, de que la desobediencia, o mejor dicho, el pecar en contra de Dios trae consecuencias y daña nuestro entorno. Amén. Así que la soberbia y el egoísmo, dice, nos hacen sentir autosuficientes, superiores, sin rendir nuestro juicio y voluntad, poniendo como pretexto que se está afectando nuestra libertad. Ahora, el gobierno de Dios tiene su base en la autoridad, y eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Yo quiero que vayamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos, gloria al Señor. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 1. Ya sabe, ¿verdad? El que lee más rápido, el que lo encuentra más rápido lo lee. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Capítulo 1, verso 3. Sí. Bueno. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oiga eso. O sea que hay niveles de autoridad y eso nosotros lo debemos entender. Ahora, dice su autoridad lo representa él mismo. Dios está por encima de todas las autoridades y todas ellas están debajo de él. La autoridad de Dios rige todas las cosas. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo a través de la palabra. Jesucristo es la palabra, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, o sea, de Dios, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y luego dice el Hijo superior a los ángeles. Hay un nivel de autoridad. La desobediencia en la Biblia se refiere a la acción de ir en contra de los mandamientos y enseñanzas divinas. Es un acto de rebelión y rebeldía contra la voluntad de Dios. Ahora, vamos a leer Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versos 8 y 10. Esta clase va a ser rápida hoy. Lucas capítulo 7, versos 8 y 10. La próxima lección, nuestro hermano Ramiro va a trabajar con él. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Oiga eso.
Porque este hombre sabía reconocer la autoridad. Sabía reconocer la autoridad. Porque él dijo, de una manera parafraseada, soy hombre bajo autoridad y soy autoridad. Soy hombre bajo autoridad y soy autoridad. O sea que hay niveles de autoridad. Y el reino de Dios opera de esa manera. En autoridad. Ahora, si no sabemos reconocer, o mejor dicho, si no sabe reconocer autoridad, usted no está listo para ejercer autoridad. Lo digo de otra manera. Ahora, para tener autoridad, si primero no ha logrado reconocer máxima autoridad, usted no puede o no tiene autoridad o no puede ejercer autoridad. Perdón. O sea que debemos aprender a reconocer autoridad. Y vamos a ir con la Biblia, porque a través de la Biblia es que nosotros podemos confirmar esto. Reconocer que la autoridad es puesta por Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 13, verso 1. No sé que ustedes van más rápido. Romanos capítulo 13, verso 1. Dice así: sométase toda persona a las autoridades que superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, ¿por quién han sido puestas? Por Dios. Por Dios han sido, oiga esta palabra, establecidas. Muchos dicen, por Dios han sido puestas. No, por Dios han sido establecidas. O sea que fue Dios el que lo diseñó. ¿Estamos aquí? Amén. Fue Dios el que lo diseñó. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esto es importante que lo entendamos. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea que si usted ve a alguien con un nivel de autoridad, dependiendo, ¿verdad?, en el nivel en que Dios lo haya puesto, quiere decir que por Dios ha sido delegada. ¿Está aquí? Amén. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone, oiga esto es importante, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, perdón, vamos a repetir puntos y comas, que se oiga bien, no hacen. Amén. De modo que quien se opone a la autoridad, oiga esto, a lo establecido por Dios, resiste. Así se dice. Y los que resisten acarrean ¿qué? Condenación ¿Para sí quién? mismos. Para sí mismos. ¿Al compañero? Para sí ¿Para el mismos. hermano? ¿Para el papá? ¿Para la mamá? No, ¿verdad? Sino que dice, Para sí mismos. y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea que el que desobedece acarrea condenación. O sea que el que no sabe reconocer autoridad y que no se somete a autoridad, acarrea condenación. ¿Ya ve por qué nosotros debemos empezar desde abajo? Sí, Señor. Porque es el Dios el que nos va a ir poniendo de escalón en escalón. ¿Vamos aquí? Amén. Esto es lo que dice la Escritura. Y que estas autoridades por Dios han sido establecidas. Nosotros no las podemos cambiar. Muchas veces dicen, pero ¿qué me va a enseñar ese pastor jovencito a mí? Pastor de 15 años, ¿verdad? Yo que tengo 60. ¿Qué me puede enseñar a mí? Tal vez no mucho. Pero usted debe de entender de que hay autoridades. Sí, Señor. Y a muchos nos cuesta eso. Cuesta. Pero nosotros nos sometemos, ¿verdad?, a la voluntad Amén. de Dios. Amén. Así que la orden es sométase. No es que si acaso, ¿verdad?, o si quiero. Sino sométase toda persona, no ciertas, toda persona a las autoridades superiores. Es lo que dice la Escritura. Continuamos. Efesios capítulo 4, verso
11. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Vamos a aprender a bojear hoy. Y él mismo constituyó a unos Oiga eso. apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Escucharon eso? Léalo otra vez, hermano. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense que el ministerio de apóstol o el ministerio apostólico muchas veces se rechaza. Porque creemos, ¿verdad?, que el apóstol tiene que ser un testigo visual, que haya andado y haya visto a Jesús. Pero fíjense que tengo un dato en la escritura. Cuando Pablo sube a Jerusalén con Bernabé, y cuando están ante el concilio, dice la escritura, en el concilio, resulta que el Espíritu Santo mismo les dice a los apóstoles: apártenme a Pablo. ¿Y a quién? ¿Para qué? O sea que ya Dios les había asignado una parte. Y aunque no tenemos cartas escritas por Bernabé, Bernabé también ejerció ministerio apostólico. Increíble, ¿verdad? Bernabé también lo hizo. Ahora, porque todas las cartas que tenemos desde los Hechos, de ahí en adelante, todas esas cartas, la gran mayoría las escribió el apóstol Pablo. Y gloria a Dios por él, ¿verdad? Que de no ser por él no tendríamos principio y no tendríamos base. Porque todas las enseñanzas los vino por él. Porque dice la escritura, o mejor dicho, él mismo lo dice: a mí se me fue asignado el evangelio a los gentiles. Entonces, debemos entender de que hay autoridades. Y si la escritura lo dice, nosotros no podemos cambiar las cosas. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, o sea que hay profetas también, profetas, a otros evangelistas. ¿Cómo podremos ser capaces nosotros? Reconocemos el ministerio evangelístico, pero no el del apóstol y no el del profeta. Los rechazamos, pero el del evangelista sí lo aceptamos. A otros pastores. ¿Y a otros qué dice? Maestros. Fíjense que voy a decir algo aquí, público. Pero yo batallo en el momento que yo lo puedo hacer. Pero lo hago de mi manera, ¿verdad? De la manera en que el Espíritu me inspira. Pero fíjense que, ustedes saben quién es el maestro, ¿verdad? De aquí. Tiene una habilidad para poder, ¿cómo le podemos decir? Comprimir, ¿verdad? Podemos decir, comprimir una enseñanza de 4 o 5 horas en 45 minutos. Yo no puedo. Yo no puedo. Y aunque trato, muchas veces me pongo a sudar en seco. Porque no tengo esa habilidad. ¿Por qué? Porque Dios ha asignado a personas específicamente para este ministerio. Aunque los pastores ejercemos casi los 5 ministerios. Y usted sabrá por qué, ¿verdad? Los apóstoles son los que fundan iglesias. Los evangelistas son los que van y predican en toda parte, ganan almas y las dejan a la deriva. Allá, si hay un pastor cercano, que se ocupe, ¿verdad? Pero él no tiene esa preocupación. ¿Qué va a pasar? El evangelista va, entrega la palabra, se convierten, y si hay pastores, ¿verdad? Aliméntenlo, instrúyanlo. El apóstol no. El apóstol va, funda iglesia, se queda ahí hasta que está estable, entonces va y funda otra y así va. Entonces, eso quiere decir de que el pastor también hace el mismo trabajo. Le toca hacerlo, porque tiene que hacerlo. Amén. Y el maestro, oiga bien, y yo siempre digo, los maestros tienen una responsabilidad más grande que la que tiene un pastor. Pregúntame por qué. Gracias. Porque el maestro tiene una gran responsabilidad, porque lo que él enseña va a influir en los demás. Evangelistas, pastores, profetas,
Lo que ese maestro enseñe son los que van a aprender. Y lo que ellos hagan es responsabilidad de lo que el maestro enseñó. Amén. Aquí. O sea, que si enseña mal, en aquel día cuando esté delante de la presencia del Señor, la cuenta que tiene que entregar. Sí, Señor. Está aquí. Pero continuemos. Hay autoridades puestas por Dios y de esa manera se opera en el reino de Dios. ¿Dónde estábamos? Efesios ¿qué? 4:11, ¿verdad? Ahora, entender que la desobediencia a Dios resulta en la pérdida de la comunión con Él. Sin comunión, ¿cómo va a haber autoridad? Si no hay comunión con el Señor. Si no hay comunión con el Señor, nunca va a haber autoridad. Y de eso lo tenemos que tener presente. Ahora, la desobediencia separa al individuo de la presencia y favor de Dios. Las obras testifican a nosotros, dan testimonio de lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Ahora, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Hay fe o hay duda? Veamos qué dice Efesios capítulo 3, verso 17. Capítulo 3, una paginita para atrás. Efesios capítulo 3, verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Oiga eso, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, otra cosa, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Obediencia o rebelión? Veamos qué dice Primera de Pedro capítulo 1, primera epístola de Pedro, capítulo 1, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, extrañablemente de corazón puro. Oiga eso. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a qué? Por la obediencia a la palabra. ¿Estamos aquí? Por obediencia a la palabra, o sea, a la verdad. ¿Mediante quién? ¿Mediante quién? El Espíritu Santo de Dios. Para el amor fraternal, ¿qué dice? No fingir. Ven, ven para acá. Yo te amo. Así hacemos nosotros. El amor no fingido. Cuando usted le da un abrazo a alguien, o mejor dicho, usted mismo me lo va a confirmar. Cuando alguien le da un abrazo, usted sabe cuándo ese abrazo Sí. es verdadero y cuándo no. Sí, Señor. ¿Entonces aquí? Sí, Señor. O sea que usted mismo me lo va a confirmar. Por eso usted no tiene que dar un abrazo por si acaso, ¿verdad? Sí, Señor. No, sí. No, abrácelo con amor. Amén. Porque eso es lo que dice la Escritura, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Y luego dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Yo cuando abrazo a alguien, yo me los quiero meter en el corazón, porque yo sí amo de verdad. Sí, Señor. Yo me encariño con todo. Gloria Y a cuando Dios. yo los abrazo, yo me los quiero meter en el corazón, pues no se puede, ¿verdad? Ya los ando ahí, claro que sí. Alabado Dios. Pero usted no tiene que fingir ese amor. Allá, ¿verdad? Con la mano izquierda o 2 millas, ¿verdad? Si es que logra llegar la mano. No, abrace con amor. Porque ese es el amor que debemos tener entre nosotros mismos. A un amor no fingido. Eso dice la Escritura. Amados unos a otros, entrañable. ¿Usted sabe qué es entraña? ¿Alguien aquí sabe qué es entraña? No sabe.
Vamos a dar una clase aquí de ¿cómo se llama eso? ¿Qué tiene el cuerpo? Está hablando de anatomía. Eso mismo. Para poder entender a dónde está eso. Bien adentro. Entrañablemente. ¿De corazón qué? Hermano, si usted siente algo contra el hermano, dígale, mire hermano, es que en realidad usted me caía mal, pero yo no sé, pero hoy creo que el Espíritu Santo está trabajando conmigo y ahora me está cayendo bien. Y aprenda más, porque el amor es aprendido. Por eso que yo cuando doy consejería a los matrimonios, lo primero que digo es, porque cuando me dicen, mire pastor, es que la verdad es que yo ya no amo a esa persona, a mi cónyuge. Y digo, yo no te creo, porque el amor se construye. El amor se construye. Sí, sí. El amor no aparece de la noche a la mañana. Amén. ¿Está aquí? Sí, sí. El amor se construye. Y yo le digo, no puede desaparecer de la noche a la mañana, porque no llegó de la noche a la mañana. Por eso es que pueden estar separados. Y se lo digo porque, por experiencia propia. En una ocasión me tocó ministrar un matrimonio que ya estaban separados. Y ya planes de firmar el divorcio. Y el Señor lo restauró para la gloria de Dios, ¿verdad? Y yo le dije a esa muchacha, me dice, es que mira, ¿cómo hago para que me entiendas que no es que lo amo, que lo odio? Y le digo, ¿qué tan rápido? Yo no te creo. Y yo empiezo a hablar con ella, a aconsejarla, y luego me dice, hombre, tienes razón, no puedo echar a perder 15 años de matrimonio, tirarlos por la borda como si nada. Y digo, empieza a recordarlo en un momento. ¿Cómo fue que lo conociste? Ah, estaba ciega. Fue tu príncipe azul. Hasta que te casaste, pero que ver los defectos. Porque, por eso es que el amor es ciego, dice el dicho, ¿verdad? El amor es ciego porque el que se enamora, lo mínimo que hace es fijarse en los defectos. Se enamora y ya. Hasta que se case, ya las cosas, ¿verdad? Se van, el fuego se va opacando. Entonces, y yo como que no me fijé que tenía una mano más corta. O como que no me fijé, ¿verdad? Que caminaba un poco chueco. Es verdad. Lo menos que nosotros nos fijamos cuando estamos enamorados es en los defectos. Pero el amor no fingido se construye. Así que, y se lo digo por experiencia, porque es que ha habido, no aquí, ¿verdad? No aquí. Claro, no aquí. Pero más antes, habían hermanos que me caían gordos. Me caían gordos y digo, bueno, pero es que la Biblia a mí me enseña que yo tengo que amarlos. Y yo me les he acercado y empiezo yo a tratarlos y a amarlos de verdad. Y ahora, cuando pasaba algo, hombre, como que si me lo hiciesen a mí. Y siempre a la defensiva. Y digo, es que el amor se construye, no aparece de la noche a la mañana. Por eso que dice, con amor fraternal no fingido. Y luego dice, amaos unos a otros. No es una opción. No es una opción. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. No guarde por ahí, ¿verdad? Por si acaso, ¿verdad? Se la voy a guardar la que me hizo. No, hermanito querido. No podemos guardar resentimiento en nuestro corazón porque número uno nos separa de quién. De Dios. Está aprendiendo, ¿verdad? Qué bueno, estamos aprendiendo. Gloria a Dios. Ahora, la desobediencia separa al individuo de la presencia y favor de Dios. Las obras testifican de nosotros, dan testimonio de lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Si hay fe o hay duda, si hay obediencia o rebelión. Ahora, la desobediencia a Dios tiene consecuencias terrenales, naturales. ¿Por qué será que aquellos que andan en el mundo hacen y deshacen con la gente cosas injustas y no les pasa nada? Pero vaya que lo haga un creyente, un hijo de Dios, que haga algo injusto contra su hermano. ¿No te has dado cuenta usted? Yo no sé, yo sí. Por eso tengo mucho cuidado, por eso quiero actuar en justicia todo el tiempo. Porque es que la justicia de Dios está ahí.
Y como nosotros los creyentes hemos aprendido que la venganza no es de nosotros, que lo dejamos al Señor. Más sin embargo, hay quienes que dicen, bueno, se lo dejo al Señor. Dios tarda pero no olvida. Y andamos en eso. En cualquier momento voy a ver la justicia de Dios actuando. La va a pagar. Cuando lo primero que debemos hacer nosotros es olvidarnos de esos problemas. Porque perdonar es saber olvidar. Y dice la Escritura que debemos perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Sí, Señor. ¿Y cómo dice la Escritura que nos perdonó a nosotros? Que tomó nuestros pecados y los sepultó ¿a dónde? La fondo de la mano. Y nosotros, Vamos a buscar. ahí en el zapato, ¿verdad? Ahí se queda, por si acaso. Me va a salir si me la vuelve a hacer. Aleluya. Esto viene de la Escritura. La desobediencia a Dios tiene consecuencias terrenales, como dificultades y aflicciones, lo cual puede llevar a sentimientos de aislamiento espiritual y alejamiento de la gracia divina. Si la persona está así, ¿qué tipo de autoridad puede tener? Si es desobediente, si el pastor le asigna algo y luego dice, ahí está otro para que lo haga. Hermanito querido, no pierde el privilegio, porque en el momento que usted rechaza un privilegio como ese, ya Dios está buscando a ver quién lo puede hacer. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando Dios lo empieza a usar, dice, ese puesto me tocaba a mí. Sí, Señor. Pero no olvida que nosotros mismos somos los que lo rechazamos. Dios nos ha hablado y nos ha prometido tantas cosas, pero nosotros somos tan inteligentes para rechazar. Y después nos quejamos. Y no que Dios había hablado que me iba a usar y que me iba a llevar a las naciones. Y pasan los años y nunca pasa nada. ¿Pero por qué? Porque aprendemos primero a rechazar antes que obedecer. Así que debemos entender de que hay autoridades, ¿verdad? Establecidas por Dios y que debemos aprender a someternos primero a ellas para después subir de escalón. Y mientras usted vaya subiendo, va a lograr subir si usted aprende a reconocer su máxima autoridad. ¿Amén? Ahora, termino con esto. No podemos servir a Dios y a la vez tener un espíritu rebelde. Oiga, preste atención a esto. No podemos servir a Dios y a la vez tener un espíritu rebelde. Satanás se ríe cuando una persona rebelde predica la palabra, porque en esa persona actúa el principio satánico, que es ¿qué? ¿Qué es qué? La rebelión, la rebeldía. Opera el principio satánico que él puso desde el principio en el hombre por su desobediencia. O sea que si el hombre, o sea, hablando de Adán, desobedeció a Dios, desobedeció a la autoridad de Dios. Entonces nosotros ya somos diseñados en Cristo, por lo tanto debemos someternos a las autoridades establecidas por Dios. Reconocerlas y darles el honor que se merecen. ¿Estamos aquí? Así que espero de que te haya aprendido con esta lección. Y la próxima viene buena, que eso se la voy a dar al hermano Ramiro. Oye, Señor, vamos a pasar el librito porque el próximo lunes yo no voy a estar aquí. Pero esa va a estar buenísima, así que les recomiendo, porque yo sé que el hermano Ramiro también va a enriquecer esta enseñanza el próximo lunes. No se quede para que no pierda la secuencia. Esto se pone bueno cada vez más. Así que damos gracias al Señor en esta noche. Gloria al Señor. Vamos a pedirle que se ponga de pie. Sé que muchos de ustedes, el Señor trae petición a la cual me gustaría. Gloria al Señor. La próxima lección, hermano Ramiro, está un poquito larga. Así que vamos a llevar despacio hasta donde pueda. Unos 40 minutos máximo. Y de ahí continuamos hasta que le demos fin, porque tiene unas 4 páginas. Bueno, yo me gustaría que hoy usted nos deje saber cuál es su